Hola, bueno, vamos a empezar en un momentico. Le mando el enlace a Carlos para que se pueda conectar. Ahora sí. A ver si estamos. Perfecto. Ahí ya veo a Carlos, excelente. Entonces, Carlos me tiene que pedir la palabra para que pueda hablar. Y va a llegar Isabel. En un momento llega Isabel. Estaba en línea. Veo ya hay una persona más. Excelente. Ahí está también Isabel. Y también necesito que ella me pida la palabra. Ahí está. Ya ella me la pidió, pero Carlos aún no me ha pedido la palabra. Isabel normalmente ya le di la palabra. Sí. Ahí está. Ahí estamos. Perfecto. Hola, Carlos. Ahí ya vi que está también Isabel. Excelente. Y están llegando los auditores. Veo a David, a NTC, a Santiago. Probablemente llegará más gente. Entonces, excelente. No tuvimos inconvenientes. A ver, Isabel, vamos a ver si la estamos oyendo bien. Hola, Isabel. Isabel tiene el micrófono. Hola, ¿cómo están? Perfecto. Hola. Olga, ¿me oyes? Perfectamente, Carlos, te oigo muy bien. Excelente. Okay, bueno, okay. Muy bien. Bueno, pues me alegra mucho. Okay. Estamos a tiempo, 6 de la tarde. Es posible hoy es jueves, 18 de diciembre. Es curioso porque este space lo invité varias veces, pero no sé si en Facebook creo que generaba bastante interés. En X, igual X se caracteriza porque es un lugar donde realmente se está discutiendo de política más o menos 24 horas al día y otros temas son muy difíciles de política en el sentido electoral, digamos. Y otros temas a veces son difíciles de generar interés. Sin embargo, este space va a quedar grabado y probablemente va a llegar más gente hubo gente que me dijo que iba a tratar de estar, que no podría estar todo el tiempo, pero eso por decir que por ahora somos pocos, pero probablemente va creciendo la audiencia y además luego vamos a ponerlo en YouTube, donde los amigos de Facebook van a poder escucharlo. Sí. Eso es. Eso es lo importante. Exactamente. Entonces, no sé si, Isabel, si damos 2 minutos para ver si llega un poquito más de gente. Sí, puede ser. ¿Sí? Sí, puede ser. Sí. Vale. Ahí veo llegó Felipe, excelente, qué bien. Felipe, sí. Bueno, sí. Qué rico, qué buena oportunidad. El jueves 18, pues ya es el ambiente navideño. Entonces es muy oportuno. Bueno, a ver, llegó César también. Bueno, qué bien. Es que ya se va formando una comunidad, Carlos, te cuento, porque tú no estás en Twitter, pero ¿sí? Ya uno realmente, pues empieza realmente a conocer a personas y a veces a conocerlas también, no solo virtualmente, sino personalmente, y es bonito. O sea, las redes tienen esa virtud. Se puede uno juntar más por afinidades de distintos tipos, por ejemplo, interés por la historia o formas de debatir en política. Es bonito. Entonces ahí vemos a los amigos que están llegando. Óyeme, Olga, ¿tú finalmente invitaste a Miguel Olaya? Sí, yo puse a Miguel Olaya en Facebook, lo arrobé, como se dice, lo etiqueté, pero no me respondió. No, pero ya veremos. En fin, pero sí, él no está, él creo que se salió de Twitter. Bueno, mientras tanto voy contando un poco sobre el Space. El Space que lo hacemos con Isabel. Isabel es historiadora, es economista, es comunicadora. Isabel Arroyo. Lo hacemos ya desde hace más de un año y pues básicamente más o menos una vez al mes lo hacemos, aunque ahorita como estuve en Colombia y estuve muy dedicada al libro mío, lo interrumpimos, ya llevábamos un tiempo sin hacerlo, pero generalmente es una vez al mes por lo menos y hemos tocado temas muy diferentes, muy distintos y siempre siempre hemos tenido a uno o dos o hasta 3 invitados sobre temas como, qué sé yo, los 500 años de Santa Marta, cuando el premio Nobel
se lo dieron a James Robinson. Hicimos uno sobre el premio Nobel con un investigador que trabaja con él. Hemos hecho otros sobre historia. Felipe Arias ha estado en spaces que hemos hecho sobre temas históricos. Y bueno, este es el primero que hacemos sobre un tema realmente, sí, que se sale un poco de lo ordinario, de un tema que no es colombiano, en fin, otro asunto. Entonces ahí te cuento de los spaces. Bueno, yo creo que ya entonces vamos a poder empezar. Veo que también llega Cristina, qué bueno. Así es que ya habiendo recordado qué son los spaces nuestros, pues realmente estamos muy contentas con Isabel de tener hoy a Carlos Uribe Celis. Gracias. Excelente. Yo conocí a Carlos esencialmente porque Carlos es un sociólogo que ha trabajado sobre los años 20 en Colombia y sus libros son referencia. Pero resulta que cuando lo conocí personalmente, pues me di cuenta, él me contó que también trabajaba otros temas como este, que pues sobre la Biblia, las escrituras, la historia antigua, pues realmente interpretación de las escrituras desde otro marco. Me pareció apasionante, a mí me interesan esos temas, aunque no le he podido dedicar mucho tiempo, pero me pareció muy oportuno. Ahora pues que estamos empezando la novena, invitar a Carlos, que es sociólogo, investigador en historia y crítica social, con más de una decena de libros publicados en autoría individual y otros más en autoría colectiva, y que ha sido profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Es además doctor en psicoanálisis y tiene otros posgrados en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y también en los Estados Unidos. Ese es el perfil de Carlos. Y es además el autor de este libro que lo he puesto en redes, se llama Jesús, la historia alternativa. Entonces me parecía realmente muy sugestivo tener a un sociólogo, pues ya vieron todo este trayecto que él tiene, esté trabajando sobre estos temas, que en Colombia creo que no es usual. Como varios saben, pues yo vivo en Francia, y en Francia sí hay muchísimos trabajos con este enfoque, pero en Colombia no tantos, porque ha sido más la Iglesia la que ha dominado la interpretación, la lectura, el comentario sobre la Biblia, sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces me parecía realmente muy interesante poder conversar con él, y pues ahí he lanzado algunas preguntas en redes. De repente vamos a ir conversando con él y con Isabel. Quizás lo primero sería, pues realmente para entrar en materia, vamos a hablar de los evangelios, ¿no? Como cuándo se escribieron los evangelios, cómo llegaron hasta nosotros, Carlos. Bueno, ante todo, un agradecimiento muy sincero y especial para Olga Lucía y para Isabel, las dueñas, voy a decir así, de este espacio, palabra que se usaba en otro tiempo para la comunicación radial, ¿no? Los espacios radiales. Pero ahora veo que se usa en el contexto en que estamos. Bueno, con su vocablo en inglés, space. Muy bien, entonces un agradecimiento especial, y debo decir que soy un entusiasta de Jesús, o como diríamos hoy también, para ubicarnos en el léxico actual, un fan de Jesús. Soy un fan de Jesús. Pero hay un divorcio porque no me considero cristiano, ¿no? Porque desde Harnack, el teólogo alemán, que es parte de esta línea de investigación que se llama La búsqueda de Jesús, en inglés The Quest for Jesus. Desde Harnack hay un divorcio entre el Jesús histórico y el Cristo del cristianismo. Entonces, yo estoy con el Jesús histórico. Dentro de esta corriente, insisto, que es una línea
de investigación que viene desde el siglo XVIII, con un primer proponente alemán, que es Reimarus, que abogó por el estudio racional, o racionalista, si ustedes quieren, de los evangelios y de la figura de Jesús. De ahí, de Reimarus es del siglo XVIII, pero hay toda una larga evolución, pues luego aparece Strauss con su vida de Jesús, que es también racionalista, y luego Renan, que es muy caro a la cultura francesa y es un heredero del enciclopedismo, y que hace una vida de Jesús después de haber visitado los lugares sagrados que llamamos la Tierra Santa, como llamamos, y encontrarse en la situación de que para él Jesús es hijo de su tierra. Yo también sostengo ese principio, como sociólogo que soy. Todos somos hijos de un territorio y de un tiempo. Y bueno, entonces, hay una palabra que yo acuño en mi libro, que no creo que se use fuera de ese contexto, y es que yo soy jesucista, pero no soy cristiano. Por último, pues hay que entender que los agnósticos, mejor dicho, los que no creen en Dios, los ateos, no tienen por qué, por el hecho de serlo, rechazar la historicidad de Jesús. Muchos lo hacen, creen que todo va junto. Es echar en el mismo saco una cosa con otra. No, yo soy agnóstico y no me considero cristiano después de haberlo sido. Y de paso, Renan dice que la mejor manera de encontrarse con un Jesús histórico es habiendo pertenecido a la religión cristiana. Pues ese obviamente es mi caso como colombiano que soy, de familia muy conservadora y con educación en un colegio de curas, como decimos. Pero bueno, pues la vida evoluciona y aquí estamos. Es excelente. De cierta forma, te interrumpo aquí un poquito porque por dos razones. Una, bueno, de cierta forma es también mi trayectoria. Yo también vengo de familia católica y pues yo creo que casi todos los colombianos venimos de familia católica o por lo menos cristiana. Y también he tenido una evolución. Yo me defino como atea. Yo digo que los agnósticos son los tibios del ateísmo, pero eso no implica que uno no se interese y quiera estudiar y entender pues de todo esto que pasó con Jesús y que además realmente el cristianismo pues es decir, explica el Occidente. Es decir, si uno se pone a estudiar el cristianismo es como estudiar la historia de Occidente y además adentrarse en el arte, en cosas realmente muy, muy hermosas. Y lo otro que quería decir es que mencionaste a Ernest Renan, que Renan, como se dice en español, realmente no solo fue un éxito aquí, pero también en América Latina y en Colombia en particular. Renan fue, pues, o sea, reseñado, leído, visitado. José Asunción Silva lo tenía entre sus autores de cabecera, lo mismo incluso Rafael Núñez. Bueno, hay toda una historia de Renan en Colombia y lo que supe hace poco es que una de las primeras menciones por escrito que se hace de Renan, digamos, ligado a cuando se habla de la migración, es la de Mansur Turbay, el hermano mayor de Gabriel Turbay, en un escrito sobre los libaneses, maronitas, la migración, resulta también mencionando a Renan. Entonces hay siempre unas conexiones muy extrañas cuando uno se interesa por estos temas. Pero creo que Isabel querías de una vez hacer una pregunta. Sí.
Sí, claro, cómo no, no, muy interesante todo esto y también como historiadora, que no soy especialista en esa época, pero me parece muy Mira, interesante más allá de... Jorge García, yo quisiera hablar del tema de la Ay, existencia de Jesús para empezar. ¿Qué te parece? Sí, sí, Isabel quería hacerte una pregunta sí, precisa. Sí, 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 bueno, está bien, ¿sí, me están oyendo ahí? sí, perfectamente. Ah, bueno, no, sí, claro, la historia y la existencia de Jesús, por supuesto, pero además de No eso, la desde el oigo. punto de vista, Ah, ¿no te está oyendo, Carlos? Bueno, yo te oigo perfectamente, Carlos. A ver, le preguntamos a Pues, Felipe, ¿me Cristina, están oyendo los demás? si pueden poner un icono o algo para decirnos si oyen a Isabel, Cristina o Mamre o David. Sí, una manito. Nadie dice nada. ¿Será que no están ahí? Eh, David, ¿se oye? Le estoy dando la palabra a Felipe. Sí, Felipe dice que sí se oye y sí, Sí. sí, todo el mundo está oyendo a Isabel. Bueno, Entonces es Carlos el que tiene un problema. No sé cómo ¿por resolverlo. qué, puede ser. Pero por qué bueno, si quieres, será? seguimos Yo no la conversando. oigo. Lo único era que nos contara, además de la historicidad, Yo te oigo a ti, un pero no oigo a Isabel. Bueno, qué curioso, no sé qué puede hacer un poco Carlos. sobre la época, un poco sobre qué era lo que Te voy- estaba pasando Sí, está. Sí, en la sí. época de Jesús. Sí, sí, ¿A Isabel? Carlos, ella está preguntando que nos cuente sobre la época de Jesús, lo que estaba sucediendo en la época de Jesús. Eh, claro que sí. Eh, bueno, perdónenme. Yo, yo quiero insistir en que primero hay que hablar de la existencia de Jesús, porque si no creemos que Jesús existió, ¿para qué hablamos de su época, no? Entonces, si me permiten de una manera muy breve, yo quiero hablar del tema de la existencia de Jesús que algunos refutan injustificadamente, ¿no? Sí, sí, Entonces, adelante. primero, eh, Jesús es, mejor dicho, negar la existencia del Jesús histórico es una enormidad. Hay muchas más referencias sobre Jesús que sobre personajes como Alejandro Magno o otros personajes de la historia. Entonces, Jesús realmente existió y esto es totalmente independiente de el desarrollo de la religión cristiana, que tenemos que empezar por decir que no es, pues que no se inicia con Jesús. Jesús es un judío, eh, un personaje del judaísmo maravilloso y dentro del judaísmo contradictorio, sin duda, pero es un personaje absolutamente maravilloso. Bueno, pero aparte de eso, ¿por qué decimos que Jesús existió? Bueno, porque hay referencias en los autores latinos, romanos, particularmente en Tácito, Suetonio y Plinio el Joven, que son los que se citan. Tácito hablaba de que el cristianismo, pues se refiere al cristianismo como una superstición abominable. Suetonio dice que ellos son historiadores romanos. Suetonio dice que Claudio, que había un personaje llamado Cresto y que dio lugar a una secta cristiana y que Claudio expulsó de Roma a los cristianos por inconvenientes y porque no los quería. Y finalmente Plinio el Joven habla de que hay una secta cristiana que se reúne los domingos y que loaban a Cristo como si fuera un Dios. Pues esas referencias que no son nada, pues, digamos, positivas respecto en este caso, de Cristo,
pero decimos de Jesús son muy importantes y no tenemos por qué negarlas. Alguien dijo que eso no existía. No, por favor. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decíamos. Por otra parte, hay muchas otras fuentes. Y el Talmud habla de que habla de Cristo y se hace alusión al juicio de las autoridades judías. El Talmud no habla de Cristo, perdón, habla de Jesús. Y por último, pues aparece el famoso Testimonium Flavianum, que es controvertido. ¿Qué pasa con el Testimonium Flavianum? Que sin duda tiene interpolaciones de carácter cristiano, de eso no hay la menor duda. Pero hay una alusión a Jesús como un predicador, como un sabio, y por otra parte, como un sabio que fue crucificado por Pilato. Dice otras cosas que no son creíbles digamos, hechas por Josefo, por Flavio Josefo, pero Josefo habla al mismo tiempo de Juan Bautista y de Santiago, el hermano de Jesús. En otros lugares de sus obras, que son La Guerra de los Judíos y Antigüedades Judaicas, habla de esos personajes. Y pretender a esta altura que todo eso es una invención es totalmente absurdo, ¿no? Y por otra parte, la primera epístola de Pablo es del año 50, es la primera epístola a los tesalonicenses, y en el año, y por supuesto, esa epístola es cristiana, porque Pablo es cristiano, sin duda alguna. Y es judío, ¿no? También. Sí, claro, es judío, pero es judío de la gentilidad, o sea, es Pablo de Tarso, que queda en la actual Turquía, y es romano, ¿no? Es romano absoluto. Entonces, Pablo escribe esa carta, la primera a los tesalonicenses, en el año 50. Es una carta cristiana. Y bueno, yo le diría, con todo respeto a los agnósticos respecto de la existencia de Jesús, es posible que Pablo se haya inventado la figura de Jesús cuando los contemporáneos de Jesús están vivos y presentes antes de la destrucción del templo. Eso no tiene el menor sentido. Y por último, el papiro P52, que se encuentra en la Biblioteca Rylands de Manchester, es un pequeño fragmento de papiro que pertenecía a un códice. Los códices no son rollos, sino libros de papiro. Y ese papiro P52 es un fragmento del Evangelio de Juan, concretamente del fragmento Juan 18, 31, 33, que es referente al juicio de Jesús ante Pilato, donde le dice, y tú eres rey, entre otras cosas, porque son tres versículos. Bueno, ese papiro es aproximadamente del año 100. Esa referencia es muy temprana, porque lo que se ha dicho, y es cierto, es que con el edicto de Constantino y luego la oficialización del Imperio Romano, del cristianismo en el Imperio Romano, pues se hizo
una muy grande alteración, tergiversación y destrucción de los textos sobre Jesús. Pero es muy claro que Jesús es un personaje histórico. Negarlo es muy difícil, y los que lo niegan, repito, se remiten a las interpolaciones, alteraciones y todo lo que se hizo a partir del siglo IV. Bueno, así entonces, es. Esa es como una respuesta para Fernando Ruiz, que es uno de los que estaba en Twitter insistiendo en que Jesús no había existido. Pues claro, no existe una fotografía de Jesús, no se había inventado la fotografía, no está escrito, pero todos los especialistas dicen que Jesús existió, estamos de acuerdo. Sí, ni la partida de bautismo, ¿no? Eso no existe en absoluto. Pero las referencias que he dado de los historiadores romanos, que son del siglo I, claro, y que hablan muy mal del cristianismo. O sea, no son apologías, claro. ni mucho menos. Y por otra parte, la carta de Pablo del año 50, por favor, y el papiro del año 100. Sí. Ahí no hay nada que negar. Bueno, sobre el tiempo de Jesús, tengo que ser muy breve sobre esto, ¿no? Pues yo soy sociólogo y podría extenderme, pero no. Miren, lo primero que hay que decir es que hay alguien que dijo que Palestina no existía en tiempo de Jesús. No, o sea, el nombre de Palestina, y que ese nombre arrancaba a partir de Adriano, año 132 o 135, o sea, siglo II. Sí, Adriano oficializa el nombre de Palestina y, entre otras cosas, destruye Jerusalén, porque los judíos han sido un pueblo muy terco. Y después de haber sido derrotados y de su templo destruido en la guerra del 66 al 70, se vuelven a levantar con otro de los Mesías, Bar Kokhba, en ese año 132, y aparece la toma de Masada y todas esas cosas. Algo increíble. O sea, los judíos son incontrolables, lo digo en un sentido puramente histórico. Nada los derrota. Entonces, volvieron a levantarse contra Roma, contra el monstruo romano, y Adriano los destruyó. Y destruyó Jerusalén, mejor dicho, la arrasó y le cambió el nombre, la llamó Eolia Capitolina, y dispersó la gran diáspora. De paso, los judíos han tenido muchas diásporas, que quede claro, desde el siglo VIII antes de nuestra era, con los asirios, y luego luego con la invasión del año 500, o sea, los asirios desde el 800. Entonces, ¿qué pasa? En el siglo I de nuestra era, los judíos están bajo el yugo romano. Pompeyo llega en el año 63. Hay un momento histórico fundamental para mí en la historia de Jesús como sociólogo historiador, y es la Revolución Macabea del año 165. Antes de nuestra era. Antes de nuestra era, por supuesto, por supuesto. Esa revolución es fundamental, no solamente desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista ideológico. Mucho de lo que son los judíos en el siglo I de nuestra era, en el tiempo de Jesús, es una consecuencia de la Revolución Macabea. ¿Qué es la Revolución Macabea? Pues que unos judíos con un señor que lo llamaron Macabeo. Macabeo viene de una palabra hebrea, macaba, que significa martillo. Entonces, lo llamaron así, el martillo, porque lograron derrotar a Antíoco IV Epífanes, el rey seleucida,
heredero de la división tripartita que dejó Alejandro Magno, Es ¿no? decir, los Alejandro Seleucidas, Magno, para el público, porque creo que no conocen mucho, que los Seleucidas, explica un poquito quiénes son es decir, son los gobernantes sí, que sí, entiendo bien que pusieron que dejó Alejandro Magno, que tenía esa. claro, rápidamente. Sí, Alejandro Magno, que muere en el año 323, y que es Magno realmente. El título no se lo ganó gratuitamente. Es un grande. Muere muy joven y divide su imperio en 3 partes a su muerte. Los Ptolomeos de Egipto, eh, los, los griegos, Alejandro era griego, de Macedonio, y los de Asia, los de la Asia, el próximo Oriente y el Mediano Oriente, y a eso se los dejó a al general suyo llamado Seleuco. Entonces sus descendientes, estamos en el año 323, pasa el siglo tercero, o sea, los años 200, etcétera, y uno de esos Seleucidas es Antíoco IV. Entonces, Antíoco IV gobierna sobre los judíos y le parece ridículo y absurdo que los judíos insistan en en una cultura y en una religión que no es helenística, ¿no? Helenística es griega, Alejandro era griego, repito, y los griegos transformaron el mundo, inocularon su cultura en Europa y en todo el mundo. La cultura griega, el gimnasio, los dioses griegos, el Olimpo, todo eso, la representación de los dioses, la escultura, Dios mío, todo lo que ustedes quieran. Eso decía Antíoco. Antíoco decía, Dios mío, ¿cómo es posible esto? Entonces, una de las cosas que hizo fue introducir la estatua de Zeus en el templo. Y los judíos son monoteístas y rechazan la representación de Dios. Eso viene, que se sepa, desde Egipto, desde Tutankamón, y, y su padre, que acabó con la religión egipcia y fundó el monoteísmo. Moisés es un hijo de esa rebelión que no duró mucho tiempo, ¿no? Y bien, entonces eso para los judíos, meter a Zeus en el templo es espantoso. Entonces, es un señor de un determinado pueblo de Israel se rebela y sus hijos también. Que es este señor el martillo, al que llaman martillo. Sí, y sus hijos, porque los macabeos. Son como 5 hijos los macabeos. Y logran, es algo increíble, es como si los venezolanos lograran derrotar a Trump. Es la historia de David y Goliat, siempre muy presente en la historia de sus rebeliones también. Claro, por eso digo, los judíos han sido, nunca han doblado la cabeza, nunca han doblado la cabeza. Entonces, se hace la revolución macabea y esa revolución rompe las tradiciones de legitimidad. Y bien, entonces, el tiempo de Jesús. El tiempo de Jesús es un hijo de la revolución macabea y aparecen sumos sacerdotes que se consideran ilegítimos, ¿no? Se consideran ilegítimos, porque los macabeos asumen para ellos el puesto de sumos sacerdotes no es muy y claro, gobernantes. ¿Son ilegítimos para quién? Son ilegítimos para la tradición, ¿no? Y entonces se rompe esa tradición y los macabeos, particularmente los reyes macabeos, se declaran, asumen el sumo sacerdocio
en su misma persona. Y eso es totalmente legítimo. Y entonces los saduceos, que son los sumos sacerdotes del tiempo de Jesús, son considerados ilegítimos. Y hay unos grupos que se llaman los puros, los hasidim, los piadosos, y a ese grupo pertenecen los fariseos, los esenios, básicamente. Ya, o sea, los ¿no? esenios y los fariseos son, Y los- entonces que quede claro para el auditorio que tal vez no está muy familiarizado con esto, son también grupos de judíos con cierto rigor y que se consideran más puros que estos saduceos que están que están manejando pues sí, todos los asuntos ligados sí, a la religión. Y digamos, hay conflictos en cuanto a la forma de el manejo de la ley, de la tradición, todo esto, de la ley judía, ¿no? Esa es como la idea, sí. que hay o sea que Jesús nace en un mundo de muchísima efervescencia en ese sentido. Sí, entonces venían los macabeos y en el año 67, después de Salomé Alejandra, 67 antes de nuestra era, obviamente, sus dos hijos disputan el trono, Aristóbulo e Hircano. Hircano II. Y entonces uno de ellos, Hircano, pide ayuda a los romanos, lo cual es un error monumental, monstruoso. Entonces viene Pompeyo en el 63 Y aprovecho. y con sus ejércitos se toma Israel y lo convierte en colonia romana. Pompeyo llega a Jerusalén y entra al templo, que le dicen, este es el templo de los judíos, y él dice, ¿y eso qué es? Voy a entrar, ¿qué es todo esto? Y entra al Sancta Sanctorum y sale despavorido, porque en el Sancta Sanctorum no hay nada. Santo Santorum, que es el lugar más sagrado para los judíos. Claro, es una de las partes del templo. O sea, el templo tenía varias partes, un lugar de sacrificios, y el Sancta Sanctorum, ahí no entraba sino el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación. Entonces, Pompeyo sale despavorido. ¿Qué es todo esto? Esto es loco, esto es absurdo. ¿Qué le pasa a estos judíos? No había oro, no había estatuas, no había nada. Nada, estaba el arca y la menorá. El tabernáculo y una velita, mejor dicho, un libro y una velita. Sí, exactamente. Entonces, bueno, para resumir el tiempo de Jesús, los gobernantes, que son que es el sumo sacerdote, los gobernantes religiosos y de asuntos locales, ¿no? Es el sumo sacerdote, es Anás, Caifás y todos estos, que son saduceos. Y estos son considerados ilegítimos por un grupo de judíos, ¿no? En particular por los fariseos y los esenios, sobre todo por los esenios, porque los fariseos han oscilado. Estos grupos esenios y fariseos surgen con la revolución macabea, ¿sí? Y esos grupos son importantísimos. Ese es el tiempo de Jesús. Y por supuesto están los romanos, está Pilatos, que es el procurador, y Pilatos dura como desde el año 16 hasta el año 36, ¿no? Mucho tiempo dura Pilatos como gobernante en tiempos de Tiberio, en tiempos de Tiberio, y dura hasta el año 36. Esa fecha para mí es muy importante, porque yo retraso la crucifixión, yo creo en la crucifixión. Bueno, me adelanto terriblemente, pero no en que Jesús Sí. muere crucificado. Creo que Isabel Jesús quiere es decir algo, Carlos, crucificado. espera. Isabel. Perdón, quiero saber primero si Carlos sí me está oyendo ahorita. Sí, la estoy oyendo perfectamente. Qué bueno. Bueno, qué bueno perfecto. oírte. Bueno, siquiera. Hay una pregunta que hace Manre que me parece que nos sirve también como para entender mejor
toda esta un poquito maraña para nuestra mirada desde el presente en que estaba metido Jesús. Pregunta Manre si San Pablo era fariseo. Sí, claro, San Pablo era fariseo. No solo eso, debo decir, sino que mucha de la, llamemos a eso doctrina de Jesús, aunque Jesús es un maestro itinerante, es un Mesías, ¿no? Él nace como Mesías y su nacimiento es preparado dentro de un plan mesiánico. Bueno, y Carlos, interrumpo. no sé si explicamos primero, qué pena interrumpir un poquito, lo de Mesías también, ¿no? Lo de qué significaba, porque entiendo por el libro Perdón. que había una gran Sí. cantidad de Mesías y que hay como un hambre de Mesías en ese momento. Sí, yo contabilizo 8 Mesías entre y el siglo primero de nuestra era, o sea, el siglo de Jesús, ¿no? 8 Mesías. ¿Qué se necesita para ser Mesías? ¿Y qué es ser Mesías? Eso es muy importante. Ser Mesías es ser un salvador del pueblo judío políticamente y religiosamente, porque es que entre los judíos la política y la religión van juntas y en muchos sitios han ido juntas. Trump está volviendo a resucitar esa línea monista de política y religión, ¿no? O sea, sin ningún divorcio. O sea, el Estado debe ser teocrático. Bueno, para los judíos era un Estado teocrático. Y entonces, ¿qué se necesitaba para ser Mesías? Bueno, 2 cosas. Una, proclamarse como el Salvador y el liberador del imperio bajo el cual estaban. Los romanos estuvieron bajo los asirios, bajo imperio que los sucedió, bajo los persas que los liberó, y finalmente bajo los seleucidas después con Alejandro, después de la muerte de Alejandro, y finalmente bajo los romanos, ¿no? Muchos opresores, muchos dominadores, y el último era el Imperio Romano. Y era urgente liberar a los romanos. Todos los pueblos quieren liberarse. En eso estamos nosotros, liberándonos. Entonces, el que era un líder político y debía tener un requisito fundamental: ser de la estirpe de David, ser davídico. Y esos 8 Mesías que yo recabo en mi texto, todos son davídicos. Hay uno muy famoso, que es Judas de Gamala, que incluso hay algún autor que dice que Judas de Gamala era el papá de Jesús. No creo en eso. Yo propongo otro origen de Jesús que no es el tradicional, etcétera, etcétera. Entonces, Jesús era un Mesías. Y en ese sentido. De hecho, la palabra Cristo quiere decir Mesías. La palabra Cristo, sí, quiere decir Mesías, y Mesías quiere decir ungido, ¿no? Porque el Mesías debía ser ungido con aceite desde Saúl, ¿no? Desde Saúl y David y ellos, o sea, desde que se establece el reinado después de los jueces en Israel, antes del año 1000, ¿no? Entonces hay que ungirlo con aceite. Y claro, entonces esos son Mesías, pero hay que ser davídico. En tiempo de Jesús hay que ser de la estirpe de David. Y los judíos guardaban esas genealogías equivocadas o no, porque en el Evangelio hay 2 genealogías de Jesús que en muchas partes no coinciden, ¿no? Como sabemos. Un evangelista trae una
y otro evangelista trae otra. De todos modos Jesús era davídico. Y atención, Pablo las únicas referencias históricas, entre comillas, de Pablo sobre Jesús son dos, porque Pablo no habla de la historia de Jesús, no le interesa. A Pablo le interesa otra cosa, que es fundar una religión. Y la fundó, y Dios mío, qué éxito tuvo. Aquí estamos, en el trabajo de Pablo. Entonces, Pablo habla de dos cosas. Uno, Jesús fue crucificado por Pilatos, murió en la cruz y resucitó. Eso para él es un hecho histórico, la crucifixión. Y el otro es que es davídico, o sea, que era del estirpe de David. Por tanto, llenaba el requisito para ser Mesías. Eso es. Entre otras que la palabra Cristo es ungido en griego, porque ahí podemos de paso saltar a este asunto de la lengua en la que fueron escritos los evangelios, las fechas en las que fueron escritos, la lengua en la que fueron escritos, y justamente ahí aparece el griego con Cristo. Cristo es una palabra griega para decir ungido. Y Mesías es una transliteración de ungido. En español hay una palabra que es crisma, ¿cierto? La crisma es la parte de la cabeza donde en el bautismo echan agua, ¿cierto? Esa es la crisma, se pegó en la crisma. Bueno, que es la misma raíz de Cristo, de la unción. Muy bien. Entonces, hay 4 evangelios canónicos, ¿no? Y muchos otros no canónicos. Canónicos, o sea, reconocidos por la Iglesia. Reconocidos por la Iglesia, particularmente desde el siglo II y de manera absoluta desde el siglo IV con Constantino. Bueno, con los asistentes de Constantino después de la oficialización del cristianismo como religión del Imperio Romano. Pero el primero que hace eso es Isidoro de León. El obispo de León, Isidoro, hace una primera clasificación de los 4 evangelios canónicos. Y los otros Isidoro de Lyon, aquí en Francia, de Lyon. Sí, claro, de Lyon, exactamente. Entonces, estamos con... Voy a nombrarlos como fueron escritos. Marcos, Lucas o Mateo, entre Mateo y Lucas, y por último Juan, ¿no? Entonces, el primero es Marcos, y parece ser que la fecha de Marcos es alrededor del año 70, o sea, otro año clave en la historia judía, que es el de la destrucción del templo, porque los judíos se sublevaron. Repito, eran muy tercos los judíos, no se sometían a nada y por eso fueron destruidos y arrasados. Pero a todos sobrevivieron. Bueno, entonces es año 70. El de Mateo, que puede ser, pues en mi libro está más claro, o sea, está más preciso, que es como de los años 80, y Lucas, que es entre el 70 y el 80, pero yo doy una fecha más precisa. Me excusan el no dar la fecha precisa. Y por último, Juan. Juan es tardío, es un evangelio aproximadamente del año 100 y algunos dicen que del 95. Entonces, en ese orden fueron escritos. Pero hay algo muy importante, y es que Marcos es una pauta para Mateo y Lucas. El evangelio más judío parece ser el de Mateo, ¿no? Lucas era un discípulo de Pablo y Marcos era un hombre independiente que escribe en el peor griego de todos, pero es una maravilla de evangelio porque es de una simpleza y de un sentido directo extraordinario.
Marcos no hace nada. Le añadieron capítulos sobre la resurrección y todas esas cosas, pero lo de Marcos es excelente. En el siglo segundo, ¿no? Le agregaron, es decir, el Evangelio de Marcos termina con que unas mujeres vieron a un hombre al lado de una tumba y les dio miedo. Y en el siglo segundo le agregaron dos párrafos más para ponerlo, pues, a que ya se puso a ver a todos los amigos, a todos sus antiguos discípulos, el resucitado. Pero como terminaba era mucho más intenso. La parte de la resurrección es la que se dice. Agregaron. O sea, cuando se habla de que unas mujeres miraban desde lejos la crucifixión, eso suena histórico. Más adelante voy a decir qué es para mí histórico y qué no es histórico, ¿no? Por supuesto, todo esto, aquí hay una interpretación, pero la interpretación no es mía, es de todos. O sea, el cristianismo no ha hecho más que interpretar los textos y da una lectura de los textos, pero esos textos, hablo de los evangelios canónicos, permiten una serie de interpretaciones. Y eso es lo interesante. O sea que... Pero un segundo, para redondear, para que nos ubiquemos en fechas, las epístolas, la epístola de Pablo a los... Son anteriores. Las epístolas son anteriores. Exacto. Claro. Los evangelios son más o menos desde el 70 hasta el 100, más o menos, después aproximadamente de la muerte de Jesús. Y luego, y fuera de eso, hay unos apócrifos que no fueron metidos en el canon y que también son de estos años. Sí, pero una cosa, todos los evangelios, los canónicos, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, todos se basan en tradiciones y en otros escritos. Particularmente parece que hay un escrito que trae los dichos de Jesús, los logia, que se llama, de Jesús. Y ese es el primer escrito que hay sobre Jesús. Una transcripción de lo que decía Jesús en forma de dicho, ¿no? Las parábolas. La fuente Q, que se llama, la fuente, no, las parábolas no, los dichos. Los dichos. Sí, okay. La parábola es posterior. Y yo, en mi libro, hay toda una recopilación de las sentencias de Jesús como un hombre sabio, porque Jesús es maravilloso, debo anotarlo. Es una maravilla el Señor, su ideología es una maravilla y sus enseñanzas son una maravilla. Y para mí hay otra maravilla que es la mejor, no sé si pueda decirla hoy o no, pero eso no importa. Los que quieran pueden ir a mi libro, que lamentablemente ya no hay copias físicas, pero lo pueden encontrar en Kindle, en Amazon, y yo estoy trabajando en una versión al inglés y haciendo algunas revisiones de ese texto. Pero bueno, ahí está. Excelente. Espérate, porque creo que Isabel quiere decir algo. Sí. Ok. No, por supuesto que hay muchísimas cosas que decir sobre qué es histórico y qué no, sobre qué dicen los evangelios, qué dice la tradición. Quisiera, pues, que empezáramos un poco, nos centráramos hoy por la época en que estamos, en lo que tiene que ver con el nacimiento y la natividad. Maravilloso. Sí, además, pues, simplemente dando una mirada a los evangelios, por lo menos a los tres primeros. Sí. Lo que veo es que, pues, en Marco como que pasa muy por encima, Mateo también es muy sintético, y parecería ser que es Lucas el que empieza a contar cosas, ¿no? Contar cosas como hablar del pesebre, todo eso. No, del pesebre no. Bueno, sí. Lucas es un escritor y es el que escribe con más estilo en el Evangelio. Pero hay que saber que los Mateo, Marcos y Lucas son evangelios que tienen una línea y siguieron a Marcos. Sí, esos evangelios se llaman sinópticos y se llaman sinópticos porque alguien hizo una comparación entre ellos para verlos conjuntamente. O sea, sinopsis significa
vista conjunta de algo. Eso es sinopsis, de óptica. Y sin significa con en griego. Entonces, esos son los evangelios que tienen similitud y que se basan en Marcos. O mejor dicho, no es que se basen, sino que lo toman como referencia. Y en el otro lado está Juan, que para mí es maravilloso. Muchos han dicho que Juan no es histórico, pero yo traigo, para mí, Juan es una muñeca rusa. Dentro del evangelio externo hay un evangelio interno que es el más histórico de todos. Eso lo digo yo. Yo no, hay unas cosas que son mías. Ese es tu aporte para los estudios y la exégesis exactamente. Tu aporte personal y el valor, digamos, de... Sí, hay 3 o 4 cosas, o 5, por mucho, que yo digo de una manera original y son importantes. Lo otro se ha dicho y pues yo lo retomo y digamos que al retomarlo, lo original mío es la selección que hago, obviamente, pero hay 3 o 4 cosas que son originales. Pero el texto del Evangelio de Juan está interesante. No, eso es, y en mi libro está está el evangelio interno de Juan, que es el evangelio histórico. O sea, yo despojo a Juan de la teología gnóstica que trae Juan. Además hago un análisis del prólogo sobre el logos, sí, que empieza en el principio. Que es muy bello ese prólogo. Y el verbo era, y estaba en Dios y el verbo era Dios, ¿cierto? Que recuerda obviamente las primeras palabras del Génesis. Not quite, no del todo, pero está ahí, sí, o sea, el logos está en el Génesis, obviamente, porque es que toda la creación sale de una palabra de Dios, sí, de las palabras de Dios. En el primer día dijo Dios, por favor, bueno, ahorita a mí me gusta memorizar y tengo un poco el texto del Génesis, donde Dios va diciendo qué pasa cada día y por qué se crea. Porque Dios dice, hágase, o sea, la luz es y la luz es. O sea, el texto hebreo dice así. Bueno, de ahí viene la historia del logos, pero el logos es tomado por Filón de Alejandría, por ejemplo, ¿sí? Que es del tiempo de Jesús, que es del siglo I y es un gran expositor del judaísmo, que desarrolla el tema de la alegoría. Filón es un grande y por los gnósticos, porque a propósito del tiempo de Jesús están las otras doctrinas, o sea, el gnosticismo es importantísimo y Juan, el texto de Juan es en parte gnóstico y hay cosas de Pablo que son gnósticas, pero más de otra cosa, pero no sé, o sea, hay muchas cosas de qué hablar. Muchas cosas, pero volvamos a la pregunta de Isabel, este asunto del nacimiento de Jesús, porque de Jesús, pues, digamos, los evangelios se han concentrado esencialmente en el ministerio de Jesús en sus últimos años, en la pasión, en la muerte, tal, pero de su vida anterior no se conoce mucho, sin embargo, algunos evangelios sí mencionan su nacimiento. Bien. En una frase resumo mi punto, pero puedo hablar sobre eso. Todo lo que se dice sobre la infancia de Jesús es ficticio. O sea, no hay nada. Lo que está en los evangelios es ficticio. Sí, para mí es ficticio. Eso es inverosímil. O sea, a ver, ¿qué pasa? Se dice que, o sea, todo es una exageración. Pero insisto en algunas cosas que son los que recoge la tradición navideña.
que es linda, ¿no? O sea, en la semana anterior, creo, oí un villancico del Pacífico sobre la Navidad y es maravilloso. Me hizo llorar. Es hermoso, pero eso no tiene nada que ver con la historia. No importa, es Claro, lindo. puede ser una mitología bonita, Sí, así como se lo es, come a uno el pesebre y eso no quiere decir es que sea lindo. real. Y esto quiero mostrar que yo no soy come curas, o sea, que si hablo del Jesús histórico y no creo en el Jesús del cristianismo, que es el Jesús deificado, etcétera, eso no quiere decir que no admire tantas cosas hermosas del catolicismo y del cristianismo. Está lleno de cosas hermosas, pero Claro. basadas en otras líneas. Mi aproximación al Evangelio es, que quede claro, siguiendo la línea de la investigación, la búsqueda de Jesús, The Quest for Jesus, en inglés, que viene desde Reimarus en el siglo XVIII. Mi aproximación es, de un lado, racionalista, de otro lado, materialista, de otro lado, basada en el método de la historia crítica, eh, de la historia crítica. En fin, tienes todas las Entonces, herramientas para acercarte bien a estos textos, pero mira, sí, fíjate del que en método, efecto uno puede también, ese se llama el método histórico crítico. Bueno, me pero refiero uno a puede que, preguntarse justamente para qué ponen a Jesús, por ejemplo, a nacer en Belén. Pues lo ponen a nacer en Belén porque en el Antiguo Testamento está que el Mesías tiene que nacer en Belén. Es exactamente, así. Sí, exactamente. O sea, para mí Jesús no nace en Galilea ni nace en Nazaret, sino para mí Jesús nace en la diáspora y está preparado por un plan mesiánico en la diáspora, es decir, fuera de Jerusalén. Llega a Galilea por unas razones políticas muy claras, no de él, porque él es un bebé. O sea, él no es el político, sino del plan mesiánico. Galilea era bueno, eso es parte de la Navidad. Entonces, Jesús llega a Galilea desde afuera y se ubica en un sitio eh, oscuro y que no aparece sino hasta el siglo III en la historia, fuera de los evangelios, que es Nazaret. Ese sitio no aparece en Josefo, ni aparece en ninguna de las historias romanas, y Josefo fue gobernador de Galilea y conoció a Galilea perfectamente y cita todos los pueblos porque él habló de la guerra y nunca aparece Nazaret. Pero Nazaret, digamos que existió. ¿Por qué? Porque Nazaret para mí, como digo en mi libro, en mi estudio, mejor dicho, Nazaret es el lugar de los nazoreos. Jesús pertenece a la secta de los nazoreos. Eso no me lo inventé yo. Eso está en el Evangelio. Las relaciones a los nazorayos está en el Evangelio. eso está en los Actos de los Apóstoles, creo. Sí, en los Hechos de los Apóstoles está Es, en el juicio de Félix contra Pablo, que habla de la secta de los nazarenos. Pero no solamente está ahí, está en los Evangelios y muy claramente en Juan 18, 4, 5, en el Monte de los Olivos, cuando llegan los sacerdotes a aprender a Jesús y Pilatos, pero ¿no? perdón, ¿los nazoreos están en Nazaret o no tienen nada que ver? A ver, tienen mucho que ver con Nazaret, pero ya explico cuál es la relación de los nazoreos con Nazaret. Entonces, en Juan 18 dice, en griego, ¿quién seteita? ¿A quién buscáis? Apócritas anarcó, Jesús con Nazorayon. Le responden, él, eh, le responden a Jesús, porque el que pregunta a quién buscáis es Jesús. ¿Quién seteite? ¿A quién buscáis? Apócritas an autor, le responden a él, al mismo autor. Jesús con Nazorayon.
a Jesús el Nazoreo, está en caso acusativo en griego. Legei autois, les dice a ellos, legei autois, ego eimi, yo soy. Qué lindas frases, Qué ¿no? maravilla, qué maravilla. Y además qué lindo, es la primera vez que en este space alguien habla en griego. Y pues desde o sea, ¿cuál estás usando? Porque bueno, esa es la otra cosa. Bueno, sí, no, los testamentos sí, los evangelios sí fueron escritos en griego, luego ahí no hay traducciones, porque luego con las traducciones también ha habido muchísimas tergiversaciones y problemas, pero me parece muy lindo que tengamos un space en el que estés leyendo justamente ese pasaje en griego. Sí, pero pues hay otros y ya digo cuáles son. Es que vuelvo a las sectas, que es del tiempo de Jesús. Josefo habla eh, de 4 sectas: saduceos, que gobiernan; fariseos, que no se sabe, políticamente no se sabe bien qué son. Son una cosa y otra, porque estuvieron en el gobierno con los macabeos, con Janeo, pero Janeo los atacó y ellos atacaron a Janeo por el cuento de la legitimidad, ¿sí? Y entonces Janeo crucificó a 800 fariseos. O sea, estuvieron en la mala con Janeo. Pero su hija, que lo Ese es el otro sucedió, tema también. La crucifixión no era una cosa excepcional, eso es bueno también que se sepa, era un castigo pues que los romanos ejercían. a ver, la crucifixión es excepcional para los judíos. Esa no es la muerte judía. La muerte judía es por lapidación. Pero este loco crucificó, que es un castigo persa y romano. Los romanos lo toman de los persas, pero de mucho tiempo atrás. Los judíos no matan crucificando, matan lapidando, o sea, tirándole piedras. Y así murió, así murieron cristianos en el tiempo de Jesús. Ok, las sectas de Josefo son saduceos, fariseos, esenios y celotes. ¿Ok? Y celotes. De todo el cuento de los celotes que dicen que eran guerrilleros, etcétera, pero y que Jesús era celote. No, Jesús no era celote, ni era esenio, ni era fariseo, y por supuesto era saduceo. Jesús era un hombre absolutamente original y maravilloso. Era original, era original. Ok, entonces le falta una secta a Josefa ahí, que es la secta de los nazoreos. ¿Cuál es la relación de la que hablamos entre Nazaret y los nazorayos? Yo digo que Jesús, así, en 2 líneas. Jesús no nace en Galilea. Jesús viene de la diáspora, pero aparece en Galilea. ¿Por qué aparece en Galilea? Porque Galilea es un sitio absolutamente marginal y detestado por los judíos. Los judíos odian a Galilea. Galilea se vuelve judía en el año 100 antes de nuestra era, con Aristóbulo, después de Hircano. Hircano coloniza Idumea, que es al sur, que es árabe, que es una tierra ismaelita, o sea, del origen de los árabes. Ismael fue hijo de Abraham, igual que Isaac, etcétera, hijo de la esclava. Toda una historia. Bien, entonces Hircano coloniza a Idumea. ¿Y por qué Idumea es importante? Por favor, porque Herodes es idumeo. Herodes no es judío, resulta judío. Pero porque la historia es así, la historia es así. Entonces, Idumea, y enseguida su hijo, muy próximamente, año 100 aproximadamente, un poco antes, año 100, Galilea pasa a ser parte de Israel. No lo era. Y los galileos hablan raro, hablan arameo, y todos hablan arameo, porque ya el hebreo se deja de hablar desde el siglo III. Entonces hablan arameo y hablan muy chistoso.
Y entonces por eso identifican a Pedro, sorry for it, Sí, sí, no, tranquilo. sorry for it, Este también habla chistoso, sorry, él también habla chistoso. sorry por el gazapo. Identifica a Pedro por su acento cuando entra a la casa de Anás y Caifás, ¿no? Cuando llevan a Jesús. Y entonces lo entra José de Arimatea, que es que es un amigo de Jesús camuflado, es fariseo, pero está camuflado en el Sanedrín, es un parlamentario. Y lo entra y entonces una mujer, la portera, le dice, ¿y tú quién eres? Y entonces Pedro dice, soy Pedro. Y dice, usted sí habla raro. Usted debe ser de los amigos de Jesús, porque habla muy raro, habla ahí como los galileos, Ahí te salió el etcétera, acento, etcétera, etcétera. te salió fue el acento de Antioquía, iba a decir el acento paisa te salió. Le salió un acento pastuso, yo diría, un poco pastuso, de una frontera. Entonces Jesús llega a Galilea y la familia de Jesús, María, José, Santiago, Simón, Judas, todos esos son los llamados hermanos de Jesús o los hermanos de Jesús. Ok, entonces Jesús llega allí. ¿Por qué llega allá? Por razones políticas, porque Jesús no puede aparecer como Mesías. Sí puede aparecer, pero el peligro que corre es mortal en Judea. ¿Sí me entienden? No puede aparecer en Judea. Eso es muy loco. Y el plan mesiánico es Pero además, Carlos, inteligente. él sé que ese está, pues, dice que es el rey de los judíos, él es el rey, y ¿qué quiere decir que sea un rey? Por eso, o sea, es un Mesías, el Mesías, y todos están contra el Mesías. Los saduceos están contra el Mesías. Los fariseos quieren un Mesías, porque todo el siglo primero es el hambre de Mesías, el hambre de Mesías. Está en los textos, está en la literatura intertestamentaria, está en la Amidá, en las 18 bendiciones de los judíos que todavía las rezan, etcétera, etcétera. Es un hambre de mesianismo. Necesitamos un liberador. Como en Colombia, más o menos. Sí, como en el proceso independentista colombiano. ¿Ok? Y todos los procesos independentistas del mundo, porque Colombia es solo un ejemplo. Bueno, entonces entonces hay un sitio que en los evangelios no solo se llama Nazaret, sino se llama Nazara. Bueno, déjenme decir, en Hechos 24:5 aparece la secta de los nazoreos, aparece en Mateo, aparece en Juan, y en Mateo y en Juan, esa cita de nazorayos, que viene de una secta nazorea del Antiguo Testamento que aparece en Números. No podían, como Sansón, no podían cortarse el pelo y no podían beber vino. Y como así que Jesús bebe vino y le dicen borracho y todas esas cosas, porque Jesús es un rebelde. No es un rebelde, Es sino un poquito rebelde. Pues, resulta rebelde, pero no se propone ser rebelde. Resulta rebelde, resulta anti. Entonces, perdona, pero a todas estas no he entendido si él es nazareno y nazareo o es nazareo pero no nazareno. Bueno, claro, es que ahí hay una confusión, que las versiones cristianas posteriores quieren que esa secta de los nazorayos no aparezca, porque eso es problemático, ¿sí? Para el cristianismo paulino. Entonces, hablan de Nazaret. Nazaret tiene otro nombre, decía yo en los evangelios, y es Nazara.
Ya. ¿no? O sea, hubo una deformación de la información que había, tú postulas eso, Sí, que hay una sí, deformación y que la forma como nos llegaron esos testamentos, esos evangelios, siempre digo por el Nuevo Testamento, fue adulterada. sí, sí, exactamente. Entonces, Nazara es un nombre en los evangelios canónicos, pero pues vuelvo a decir, es que hay una sola lectura del evangelio que es impuesta por la tradición cristiana. Bueno, todos tienen derecho, pero los evangelios permiten una serie de lecturas. Y esta investigación de The Quest for Jesus, la búsqueda de Jesús desde el siglo XVIII, trabaja en esto, ese es el método histórico crítico. Claro. ¿Ok? Entonces para mí, Nazaret no es Nazaret, es Nazara. ¿Y por qué es Nazara? Porque es el sitio de los nazorayos, de los nazoreos, como yo los traduzco eso en mi texto, de los nazoreos. Y, y um, Nazaret se ha investigado arqueológicamente, eran cuevas, eran cuevas. Eso no importa porque en aquel tiempo mucha gente vivía en cuevas, pero Nazaret es un sitio muy oculto, muy marginal, a pesar de estar a 7 o 5 kilómetros de Séforis, la capital de Galilea por Antipas en el siglo primero, porque Antipas, uno de los hijos de Herodes, es el gobernador de Galilea por mucho tiempo, hasta el año 36. El año 36, esto es muy al margen, señores, el año 36 es clave, absolutamente clave, es el año de la crucifixión, el año en que sale Pilatos, porque Pilatos tiene que estar, o sea, es parte de la crucifixión, pero yo sospecho que hay una relación entre la destitución de Pilatos, que duró 15 años o más como procurador. Eso era 20 raro, años, 20 años. pero se mantuvo, se mantuvo. Sí. Y también salió Herodes Antipas, que pretendía ser el rey. Bueno, pero perdón, Y, Carlos, te interrumpo un segundo porque entre otras, ya llevamos un poco más de una hora. Quiero primero que los auditores, las personas que están aquí también, son temas, pues digamos, apasionantes y a la vez un poco densos y no necesariamente están siguiendo el hilo, pero si tienen preguntas, pues con mucho gusto las pueden hacer, las pueden formular por escrito, es más fácil para nosotros, para poderlas irlas respondiendo. Y también, realmente te quiero hacer una pregunta aquí y es, tú tienes un libro, yo estuve examinándolo, lo estuve leyendo, y ahora nos estás exponiendo algunas de las tesis que tienes que son de alguien realmente que conoce muy bien, que ha investigado muchísimo, pero tengo como una pregunta doble. Una es si tienes interlocutores de calidad, porque claro, uno, decir, tiene que hablar con gente muy enterada para que lo pueda controvertir o por lo menos, qué sé yo, bueno, tú sabes, el conocimiento uno lo sabe, en la universidad uno avanza pues con crítica y con confrontación. Eso es una cosa. Si has tenido este tipo de interlocución, si es posible para ti tenerla en Colombia o si realmente es muy difícil. Y la otra es si todo esto lo vas a contar, o sea, si vas a escribirlo en forma de el Evangelio según Carlos, porque está realmente es muy sugestivo también. sí. Bueno, te respondo. Primero, en mi libro sobre Jesús, la historia alternativa, yo le puse otro texto, pero el editor le puso este nombre, que me parece excelente. Tiene una edición maravillosa, que yo digo que es un milagro de Jesús, de parte, esa es otra nota. Una maravillosa edición con 16 láminas a color y 30 láminas en blanco y negro, son 400 páginas en la colección Debate de Penguin Random House. Ok, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que es un libro colombiano
y está escrito en español. Eso es un problema. Primero, ¿por qué es un problema? No, yo soy muy orgulloso de... amo a mi tierra más que a mi mamá. Por otra parte, bueno, mi idioma es el español. Qué lindo idioma. Y ese está siendo el primero del mundo. O sea, todo el mundo está hablando español menos los gringos y los europeos, que son poca gente. Bueno, con los chinos y los... y no sé si hay un idioma como el mandarín en la India, etcétera. Bueno, entonces, pero es un problema para la investigación científica. Mi libro es, se pretende como científico. Es un problema. En Colombia no hay quien hable de eso. Entonces me van a decir, no, pero los jesuitas y el padre Baena, claro, son grandes conocedores, escrituristas, pero son, no, o sea, nunca pasan unos círculos de tiza, unas líneas que no pueden pasar. Entonces, ellos han estudiado mucha de la bibliografía que yo utilizo, que es gringa, alemana, etcétera, de esta línea de investigación de Quest for Jesus, la búsqueda de Jesús. Pero bueno, entonces tú mencionabas a Renan y mucha investigación sobre esto en Francia, pero también en España, ¿no? En España hay mucha, hay toda una línea de investigación muy sobre bien. eso muy ¿Con importante. ellos tienes más interlocución con España que con Colombia? Bueno, lo que pasa por otra parte es que este libro creo que sí llegó a España y algunas personas de España se comunicaron y me preguntaron sobre, por ejemplo, sobre el capítulo del Logos, porque yo también hago una investigación original sobre el texto del Logos y todo histórico. Mi texto es histórico. Todo histórico, porque mi investigación, esto es historia social, como mi libro sobre los años 20 y como otros de mis trabajos. Bueno, entonces, de esa manera respondo tu pregunta. Lo estoy traduciendo al inglés y veremos. O sea, hay muchas cosas que no salen inmediatamente, salen después. O sea, Shakespeare fue conocido en el siglo XVIII. En tiempo de los románticos alemanes. Y el Capital de Marx no se conoció sino 40 años después, cuando fue traducido al ruso. En fin, Marx vivía frustrado porque no lo leyeron, no lo entendieron, no supieron qué estaba diciendo. En fin, bueno, pero eso es agua para mi molino. Carlos, yo quisiera retomar algo que usted comentó, que también dice en el libro, que dice que habla de la originalidad de Jesús. ¿Qué es lo que lo hacía original? Jesús es una maravilla. Aprovecho para hacer otra parte de preguntas que aquí está haciendo la gente, porque invité a la gente a hacer preguntas, claro. Y aquí entonces de una vez está la que hace Isabel y hay otras dos preguntas. Una es de Mambré, que dice, nos gustaría preguntar sobre María, su familia. Hay tradiciones muy antiguas que hablan de ella. Y además fue testigo de la crucifixión y compañera de los apóstoles. Esta es una. Y la segunda, de Salvatore Laudicina, que pregunta, ¿hasta qué punto lo que está consignado en la Biblia corresponde realmente a la vida de Jesús y su rol político durante el Imperio Romano? ¿Hay cosas que se han omitido porque desvirtúan su figura espiritual como Mesías? Bueno, ¿por dónde empezamos? La que quieras. María, la que hizo Isabel o... Ok. Entonces, como yo postulo que Jesús viene a Galilea a un lugar, a una comunidad pequeña, muy pequeña, que hace parte de un plan mesiánico, es decir, acogen al Mesías por un
por un tiempo, ¿no? Jesús está por un tiempo en Galilea y el Evangelio dice que se fue a Egipto, que es una cosa un poco extraordinaria para ser judío. Los judíos no se iban para Egipto, pero bueno, yo eso lo considero histórico, pues verosímil, porque mi criterio es la verosimilitud, ¿no? O sea, ese es mi criterio. Si suena verosímil, lo investigamos y si tiene referencias, otras referencias históricas, ahí está. Y se necesita interpretación. Entonces, María hace parte de una familia de Nazara, o sea, de Nazaret. Hay un grupo de nazoreos. Entre esos nazoreos están, por supuesto, María y supuestamente José, que parece que no vivió mucho tiempo, pero era un viejo que se casó con la Virgen María. Bueno, yo asumo que tuvieron hijos. Están los hermanos de Jesús, Santiago, el gran Santiago, por favor. Santiago es un super personaje, distinto de Jesús, ¿no? Místico, totalmente judío. No es que Jesús es de origen judío, pero Jesús rompe con muchas cosas sin proponérselo. Simplemente él dice lo que cree que es justo y digno y verdadero. Es su posición, simplemente. Entonces, están ellos, está Zacarías y Elizabeth, los papás de Juan Bautista, están Joaquín y Ana, los papás de María, ¿cierto? Está, por supuesto, Juan Bautista, está Nicodemo y José de Arimatea. Todos ellos están en ese grupo, no muchos y otros, ¿no? Hacen parte del plan mesiánico, protegiendo a Jesús, pero Jesús va y viene. Entonces, 2 o 3 cosas. La matanza de Herodes, eso es absoluta ficción, que mató a todos los niños porque supo que venían los magos. Ningún historiador dice eso. Eso es un hecho muy importante para ocultarlo. Herodes mató a todos los niños y ningún historiador habla de eso, ni romano, ni nadie habla de eso. O sea, eso no existió. Eso es una ficción. Jesús ante los doctores, que es otra cosa de la infancia. Eso es un mito que aparece en la historia de Buda. Buda también va a los doctores. ¿Y por qué pasa todo esto? Bueno, pues porque poco a poco el cristianismo, a partir de Pablo, que dice que Jesús resucitó y que es el Hijo de Dios y que Jesús es Dios, toda la doctrina absolutamente respetable. Yo no estoy contra eso. Eso es la fe. Y contra la fe no hay nada. Mejor dicho, no, o sea, si tú crees, maravilloso. O sea, estamos en posiciones distintas, pero yo no estoy peleando contigo porque crees, ¿no? ¿Cómo sería eso? No, nunca. Tú tienes derecho a creer. Es la fe. Muchas cosas pasan, o sea, credo quia absurdum. Creo porque es absurdo en latín, ¿no? Que se lo atribuyen a Tertuliano, pero no está muy claro. Algo similar, dijo. Ok, entonces, María es la madre adoptiva de Jesús desde mi punto de vista. Y María no acompaña a Jesús. Puede estar en la crucifixión. Creo que Jesús fue crucificado. Lo que no creo es que haya muerto en la cruz. Y hay toda una historia, pueden leer mi texto en el capítulo 5, ¿qué pasa con Barrabás? ¿Qué pasa con Judas Iscariote? ¿Qué pasa con Pilatos? Pilatos y Judas eran amigos de Jesús. Ok, entonces
Pero por otra parte, la familia de Jesús, cuando empiezan a ver actuar a Jesús, igual que Juan el Bautista, que fue su precursor, Juan el Bautista es parte del plan mesiánico, o sea, él va a anunciar al Mesías. Ahí está el Mesías, ahí viene el Mesías. O sea, Juan el Bautista fue un super político. Jesús nunca tuvo la audiencia de Juan el Bautista. No, o sea, Juan el Bautista fue un gran personaje, por eso lo mató Antipas, ¿no? Porque era un peligro mortal. Y bueno, y entonces cuando Jesús empieza a actuar, Juan el Bautista dice, y este tipo haciendo las cosas que hace y las cosas que dice, sí es el Mesías que yo estaba anunciando, y viene la familia de María y dice, oiga, vamos por él, ese tipo está loco, ¿sí? No lo conocían. Jesús es un desconocido en su casa, en su tierra. ¿Por qué? Porque es otra cosa y su formación es otra. En Nazaret no podía, Jesús es un letrado, Jesús conoce muy bien la escritura sagrada, los salmos y los profetas, sobre todo Isaías, Jesús, nadie puede corchar, como decíamos aquí, a Jesús. No, Jesús siempre sale adelante. Los fariseos son muy celosos. Jesús es en gran parte fariseo, pero los fariseos no saben qué hacer, no saben qué hacer. ¿Qué pasa con este hombre? Miremos, pongámosle cascaritas. Y Jesús siempre sale adelante en las cáscaras de los fariseos. Siempre sale adelante con una inteligencia monumental. Entonces, Jesús no buscaba nada. Decía, cuando hacía milagros, porque Jesús hacía milagros, por supuesto que hacía milagros. Eso no es antirracionalista. Es que mire, todos hacemos milagros. ¿Acaso cómo santifican a los santos? No es porque tienen que hacer un milagro. Todo el mundo hace milagros, no se necesita ser Dios para hacer milagros. Por supuesto que se necesitan otras cosas, y eso es parte de las enseñanzas de Jesús que dejamos para otro momento. Ahí está María, no andaba con Jesús. La que sí pudo andar más con Jesús fue María Magdalena. Y entonces, y Jesús también tenía un grupo de mujeres como la mujer, como Salomé, la mujer de Cusa, el administrador de Muchísimas Antipas. mujeres rodean a Jesús, realmente. En eso también es muy innovador. Sí. Casi que pues, se puede decir que es feminista prácticamente. Sí, es feminista, claro. Jesús no tiene inconveniente. Las mujeres, Jesús es igualitarista. Eh, eh, por favor, ¿y qué es lo que tiene? ¿Cuál es el Jesús del Evangelio? Es el Jesús de los pobres, de los miserables, de los marginados, de todos aquellos que son despreciados en el sistema, en el establishment judío. Sí, y él es duro con los poderosos y suave con los humildes. Todo el tiempo. Jesús es una maravilla y la ética que nos dejó es maravillosa. Estamos en eso. Yo no tengo que ser cristiano no soy cristiano, pero para reconocer eso, pertenezco a un chat donde un amigo, porque es amigo mío, hace textos todos absolutamente evangélicos referidos a la situación actual, al